Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este encuentro sobre teletrabajo y tecnología en la ciudad. Yo aquí con mi mate listo, preparada para el debate, lápiz y papel en mano para estar atenta a lo que vayan diciendo los expositores del día de hoy. Mientras los saludo y se va sumando el resto de la gente, les cuento que estamos aquí en Zoom, pero también saliendo en vivo desde la plataforma de YouTube. Ya hemos conversado desde APOC de diferentes temas. Hemos conversado sobre los proyectos de teletrabajo, también sobre el derecho a la desconexión, y hoy vamos a conversar sobre teletrabajo y también otros trabajos relacionados con la tecnología y las plataformas. Así que para eso les cuento que contamos en el día de hoy con las exposiciones de María Rosa Muñoz, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, y también de los legisladores por la ciudad, Facundo del Gaizo, Santiago Roberto y Marcelo Gouman. Todos tendrán 10 minutos para exponer, y luego habilitaremos un espacio para las preguntas, para lo que los y las invitamos a dejarnos sus sugerencias a través del chat aquí en Zoom y también desde YouTube. Sin más introducción que esto, y mientras voy saludando y viendo pantalla a quienes están aquí presentes, les cuento que desde APOC vamos a contar con la participación de Federico Recaño, secretario general de APOC Mesa Nacional. ¿Cómo estás, Federico? Te saludo. ¿Estás por ahí? Sí, acá estamos. Saludo a todas, a todos. Estaba recién haciendo un poquitito de trampa y pasaba las pantallas para ver quiénes estaban. Veo algunos que han cumplido años, qué sé yo. Bueno, un saludo lo más personal que se pueda, ¿eh? Ya después hablaremos, y agradecerle a los legisladores que están acá acompañándonos en este caso. Gracias, Federico. Y también Juan José Tufaro, secretario general de APOC seccional de la Ciudad de Buenos Aires, a quien, además de saludarlo, lo invito a inaugurar el debate del día de hoy. Buenas tardes, Juanjo. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que una alegría verlos, saludarlos, darle las gracias al auditor general Lisandro Tesquiewi, que está presente, a los legisladores, por supuesto. Y bueno, con Fede, cuando arrancó esto hace, no sé, un mes y medio ya, no, 3 meses y medio, decíamos que teníamos que repensar la actividad sindical, y bueno, esta es una de las maneras que hemos encontrado. Creo que hasta ahora lo estamos haciendo bien. Estamos haciendo Zoom. Ayer hubo un Zoom sobre desconexión digital. Creo que esto nos junta, nos une, y de alguna manera nos da herramientas para poder seguir estando conectados y trabajando. Un saludo también a los secretarios generales, que ahí veo a Mauricio, y debe haber algún otro por ahí, Mauricio de Misiones, nuestros secretarios generales de las seccionales. Así que bueno, nada, arranquemos y vamos hablando. Muchas gracias, Juanjo. Bueno, ¿quién inaugura entonces, Juanjo, estas exposiciones del día? Bueno, va a inaugurar Facundo del Gaizo, que es hoy legislador por el bloque de Vamos Juntos, es dirigente de la coalición cívica, de la pastoral social, y fue auditor general hasta diciembre del año pasado. Hemos compartido charlas, peleas, cosas más amistosas, pero se fue con un buen mensaje de la auditoría, como digo siempre, que nos dijo, hagan quilombo. Si quieren conseguir cosas, hagan quilombo. Y estamos haciendo un poquito de caso. Así que bueno, arranca Facundo. Hola a todos. Gracias, Juanjo, por la presentación. Antes que nada, obviamente agradecer estar acá ante amigos, y poder también, desde la confianza que siempre hemos tenido en estos 6 años, yo, por más que esté en la legislatura, aprovecho a contarles que soy vicepresidente de la Comisión de Organismos de Control, donde la presidenta es Cecilia Segura, así que hay 2 exauditores que integran la comisión, que vamos a tener seguramente mucho trabajo en común con la auditoría. Y decirles que, bueno, como sigo siendo parte de la familia del control, ver este nuevo mundo en que nos hemos metido a través de la pandemia con el Zoom. Todos descubrimos el Zoom, todos vivimos dentro del Zoom, y obviamente hace que repensemos todo lo que tiene que ver con la tecnología y con todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo, tanto de la legislatura,
pero sobre todo en la auditoría. Por eso voy a aprovechar, y más allá de contar mi impresión sobre esto, mi impresión por lo que se votó a nivel nacional sobre teletrabajo, creo que la semana pasada, hay proyectos en la ciudad que mis compañeros van a contar seguramente con mucho más detalle, transmitir mi impresión sobre lo que sería o es el teletrabajo en la vida diaria de la auditoría, habiendo sido 6 años auditor general, habiendo sido 6 años paritario. Entonces, me parece que poder charlar un rato, y obviamente lo que más interesante es poder escuchar las preguntas y poder establecer alguna manera de diálogo a través del Zoom. Creo que está la cuestión nacional que se votó la semana pasada, que genera, tanto a nivel público y privado, algunas cuestiones que son interesantes y son como un piso, que van a ser polémicas, sobre todo en el sector privado, pero que van a también generar instancias de trabajo mucho más consolidado en el sector público. Por eso va a ser absolutamente necesario generar ya, todavía en la ciudad de Buenos Aires todavía no hemos transitado eso, pero generar ya las mesas de trabajo, sobre todo en la auditoría, a través de todos los institutos que tiene el convenio colectivo, y empezar a pensar, porque el teletrabajo llegó para quedarse, donde aparte ustedes son precursores. Todo lo que fue el trabajo de campo, de alguna manera fue un inicio de esto. Y ver cómo es esa relación en este nuevo mundo. Me parece que dentro de la autoridad tendría que armarse ya alguna mesa intersindical con los auditores generales y empezar a trabajar cómo se le da orden a esto, porque es algo que llegó para quedarse. En septiembre no es que vuelve la normalidad, volvemos a salir a tomar café y el Zoom desaparece y el teletrabajo desaparece. Los sectores privados están haciendo cuentas sobre los ahorros que tienen en infraestructura. Empresas muy importantes a nivel mundial están haciendo cuentas de todo lo que sería la reducción de gastos en términos con una gran masa de trabajadores trabajando en su casa, con todos los nuevos problemas que eso va a generar. Y la ley nacional no define cómo es ese acompañamiento, por ejemplo, en la cuestión de gastos. No está claro ni para las empresas ni para los trabajadores. Todo lo que vendría a ser el paquete, los gastos que me insume el teletrabajo. En la auditoría, necesariamente esta discusión se tiene que dar en el marco de que el organismo deberá contar con una buena conectividad, deberá contar con herramientas para que se pueda llevar adelante, y obviamente con la cuestión de lo opcional, quién hace el teletrabajo y quién no, la posibilidad de la reversibilidad, eso es parte de la ley nacional, y eso es una cuestión que hay que ver cómo se trabaja, porque va a haber gente que lo va a considerar y hay gente que no. Me parece que amerita también una discusión mucho más profunda en la auditoría sobre cómo es la cuestión del trabajo. Yo siempre creí que había que ser por objetivos, y me parece que es una discusión donde lo importante es que el trabajo esté hecho, que los informes se hagan, y que por ahí la cuestión de las horas y el control de las horas empieza a quedar de lado frente al resultado, que es el proyecto, que es el informe en definitiva. Y además en la Ciudad de Buenos Aires amerita una discusión muy profunda, que es el acceso a la información. Y sobre todo, todos lo sabemos, los que tuvimos en la auditoría, que a veces es más fácil acceder a la información con el expediente y el papel foliado a la antigua, que a través del expediente electrónico.
que no tenés acceso a todos los módulos de SADE, todo lo que los supervisores siempre se quejan, con razón, y me parece que no puede estar la tecnología al servicio, no puede haber hipertecnología para un montón de cuestiones, pero para el control tiene que ser de manera artesanal. Si hay hipertecnología para que en un año quizás vos desde el celular le pongas, que no esté más el parquímetro y vos desde el celular puedas poner tiempo a tu auto para poder estacionarlo, no puede suceder que vos no puedas acceder a poder controlar una obra pública o que no tengas ese acceso. Me parece que cuando eso se da es porque no hay voluntad política y entonces ya es otra discusión. Pero la tecnología tiene que ir en todos los sentidos y me parece que esas son peleas que se han dado, que ustedes han dado siempre y que hay que seguir dándolas. Y aportar que me da la sensación, y no quiero extenderme mucho para poder que mis compañeros hablen y escucharlos, me da la sensación de que es un organismo que tiene que reformularse y rejerarquizarse, porque hoy lo más importante que tiene son los trabajadores. Y a lo largo de los años, todo lo que estuvimos ahí, supimos ver cómo la auditoría fue perdiendo jerarquía en términos de los colegios de auditores, básicamente. Y yo me hago responsable habiendo sido auditor general. La cuestión política siempre tapa la cuestión técnica, entonces ese es un punto que hay que destrabarlo, y creo que la tecnología ayuda. Cuando aparecen los datos, cuando aparece la realidad, cuando aparece el expediente abierto, cuando aparece todo eso, no hay mucho más que discutir. Después hay discusiones que se dan en el ámbito de la política, muchas veces veremos cómo el informe se cierra, pero si no tenemos el acceso a los datos, está la subjetividad. Cuando no hay acceso a los datos, aparece la subjetividad, y cuando mandan la subjetividad, todo ahí es un escenario político, de discusión política, donde ya empieza a perder validez la cuestión del dato duro. Ustedes son un organismo técnico, que es el organismo que más capacidad tiene la Ciudad de Buenos Aires. Hace poco una ley de emergencia económica donde pusimos una comisión de seguimiento donde consideramos que la auditoría es el lugar donde tienen que pasar expedientes que puedan ser vistos técnicamente, sin subjetividad política. No conozco en la Ciudad de Buenos Aires otro organismo con tanta solvencia, y estoy en la legislatura y estoy en otros lados. Me parece que eso hay que aprovecharlo, y sobre todo el rol de los sindicatos, que lo hemos hablado muchas veces, como que siempre la discusión se da por la cuestión paritaria, que es obvia, y en estos contextos de tantos problemas económicos es obvio lo que es la lucha sindical en términos de las discusiones paritarias, y cómo atacamos que el organismo tenga esa jerarquía técnica. Es una discusión que se da de frente con el Colegio de Auditores. Lo hemos tenido muchas veces, con mucha franqueza y con mucha sinceridad, con Juanjo y con los otros gremios que integran también la auditoría, y me parece que es el momento también de aprovechar todo lo que la tecnología, el teletrabajo y todo esto aportan para poder que la auditoría crezca de un salto en términos tecnológicos. Todo un proceso de despapelización que comenzó con el colegio anterior, me parece que eso fue muy positivo, pero tenemos que dar un salto tecnológico en términos del acceso a la información. Y eso también es una discusión política del acceso a la información. Así que de mi parte era aportarles esto, escuchar a mis compañeros y escuchar sobre todo a ustedes, que para mí es siempre una alegría escucharlos. Un beso grande y un abrazo.
Bueno, nada, confesión de parte, relevo de pruebas, lo que dice Facundo lo digo con cariño, digo, pero él sabe la calidad técnica de los cuadros de la auditoría, y bueno, nada, digo, yo lo remarco siempre, digo, creo que tenemos unos cuadros extraordinarios y altamente especializados. Solo falta que los auditores que llegan le den valor al trabajo que hacen los compañeros. Que como digo siempre, ningún compañero cambiaría un informe para un lado o para el otro, ¿no? Digo, los compañeros hacen el trabajo y ningún compañero esté agremiado donde esté agremiado o venga de donde venga, pondría en juego su matrícula o su prestigio para cambiar un informe. Pero bueno, nada, pasando a María Rosa, que es legisladora desde el año 2013 y es vicepresidenta segunda de la legislatura, por el bloque de Frente de Todos, pero nada, digo, antes que nada, antes que todo eso, creo que es una amiga, es una mujer que creo que ha llegado a ese lugar por mérito propio, absolutamente. Nos conocemos, qué sé yo, de la militancia hace 35 años, más o menos. No digas, muchos años. Bueno, y para mí la verdad que es un orgullo que esté en el lugar que está, porque es una militante de verdad, como éramos hace 30, 35 años. Así que, nada, esa me parece que es la mejor presentación, digamos, una amigaza y una compañera de fierro. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Juan, por la presentación. Sí, hace más de 30 años que nos conocemos y caminamos en el peronismo y en la función pública y en el control. Creo que esto nos hermana a muchos de los que estamos hoy en este Zoom, que es nuestra procedencia desde los organismos de control de la Ciudad de Buenos Aires, y me gustaría empezar destacando, creo que lo más importante que planteó Facundo en su exposición de recién, que es que nosotros desde nuestra extracción de organismos de control pensamos permanentemente en todas aquellas herramientas que nos ayuden a transparentar. Y en ese sentido, la tecnología, la incorporación de tecnología puede ayudar a la creación de esta transparencia. Puede no hacerlo, y es otra cosa que también dijo Facundo, es una decisión política. Pero me parece que muchos de nosotros venimos trabajando hace bastante en este camino. Para nuestro espacio no es nuevo la propuesta de las formas de teletrabajo y cómo organizar el teletrabajo. De hecho, Claudio Heredia, diputado de la ciudad, mandato cumplido, presentó un proyecto de ley para regular el teletrabajo en la función pública de la ciudad de Buenos Aires en el año 2016. Yo soy coautora de ese proyecto junto con Carlos Tomada, también el legislador mandato cumplido. Parece que es como un sino que tiene la ciudad, ¿no? Que llegamos a algunas políticas después del colapso. Hizo falta una pandemia y una cuarentena para que nosotros estemos discutiendo algunas cuestiones que en el mundo están saldadas, están reguladas, no solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. De hecho, algunos organismos públicos han implementado ya el teletrabajo, no pensando en la transparencia, no pensando en una política pública, sino resolviendo algunas cuestiones que más tienen que ver con la política interna, en grupo, los trabajos en equipo. Nosotros sabemos que hay puestos de trabajo que no requieren la presencialidad. Y esto tendría que haber sido normado hace muchísimos años ya, cuando empezaron a haber herramientas tecnológicas y hubo puestos de trabajo específicos con esas herramientas. A mí me gustaría dividir en dos, tal cual está la presentación hecha. Una cosa es el teletrabajo y otra cosa es la incorporación de tecnología.
nosotros estamos viendo el proyecto que está presentado dentro de la legislatura, tenemos coincidencias con ese proyecto. La autora de ese proyecto es Vicky Roldán Méndez, que pertenece al bloque del PRO. Ella establece ahí que esta forma de teletrabajo es voluntaria, le asigna los mismos derechos que al trabajador presencial, y hasta ahí llegaron nuestras coincidencias. Nos parece que le falta incorporar un montón de cosas que sí están contempladas en la normativa nacional que se aprobó recientemente. Como todo hecho nuevo es perfectible, yo creo que vamos a ir aprendiendo, vamos a ir andando y desandando este camino de esta nueva forma de trabajo, pero sí la consideramos muy virtuosa. Obviamente por eso presentamos el proyecto en el 2016, especialmente para las mujeres que, aparte de tener que ir a trabajar, son las que tienen la mayor carga en las tareas de cuidado en el hogar, y esto descomprimiría bastante si la regulación así lo contempla, si se respetan los horarios de trabajo aún estando en la casa, si se garantiza la provisión tanto de la accesibilidad remota como del financiamiento del equipamiento que hace falta. Por un lado eso, por el otro, y yendo sí a la voluntad política y a la incorporación de tecnología, no solamente para la transparencia, sino para hacer más eficiente el gobierno. Yo lo que veo es que, como siempre, hay una introducción que ya es casi normal en todas las exposiciones que hacemos. Vivimos en el distrito más rico de la República Argentina, con la mayor cantidad de recursos, y con un atraso tecnológico muy importante. De hecho, cuando nos agarró la pandemia y la cuarentena y empezar a pensar cómo íbamos a seguir funcionando desde la legislatura con estos condicionantes de la no presencialidad, nos encontramos con un montón de cosas que ya sabíamos, pero que no teníamos necesidad imperiosa de implementar, como una mesa de entradas de proyectos digital, proyectos en forma electrónica, cómo sesionar sin que fuera absolutamente presencial, y son temas que empezamos a discutir a partir de esta crisis, de esta pandemia, y que deberían haberse resuelto antes, porque no tiene sentido la no incorporación de los avances tecnológicos en la administración pública en un distrito que tiene los recursos para hacerlo. Eso tiene que ver, sí, con las decisiones políticas, y una de las teorías por las cuales no se hace puede tener que ver con la no voluntad de transparentar, otras veces tiene que ver con una mala gestión solamente. Eso, bueno, habría que verlo. Sí vemos que en algunos sectores del Ejecutivo se ha tratado de implementar, de incorporar tecnología para algunas cosas. Y me gustaría señalar, por ejemplo, la inscripción online en el ámbito del Ministerio de Educación. Ahí tenemos la incorporación de tecnología sin la garantía de accesibilidad ni los recursos necesarios para que la mayoría de la población pueda hacerse de esa herramienta. Con lo cual, hay una incorporación de tecnología que, en vez de ayudar al proceso, lo complejiza y lo hace casi imposible, por lo menos en los sectores de los barrios populares, donde el mismo gobierno no garantiza la accesibilidad a Internet. Contrariamente, tenemos, por ejemplo, la historia clínica electrónica, que está siendo anunciada hace 4 años, todavía no está contemplado el proceso, y ahí no tenés razones que lo justifiquen, porque está hecho en un ámbito acotado, que son todos los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires. El garante del acceso a esa tecnología es el mismo Ejecutivo, con lo cual eso debería estar resuelto, y hace 4 años que se anuncia y hace 4 años que está parada en el mismo lugar. Con lo cual, volvemos a la voluntad y a la decisión política de que la incorporación de tecnología sea un recurso que transparente, un recurso que acerque
a la población a las políticas públicas. Me parece que en ese sentido, esta situación en la que estamos hoy, absolutamente lamentable, es una oportunidad para avanzar en esos temas. Esperemos que esto pueda realmente concretarse. Creo que hoy tenemos una legislatura donde hay un equilibrio, donde poder discutir esos temas, más allá de la necesidad imperiosa que tenemos de discutirlos, creo que hay actores para llevarlo a la práctica. Y obviamente el acompañamiento de los cuadros de los organismos de control serían absolutamente necesarios y más que pertinentes. Yo creo que esto que acabo de exponer muestra una política recurrente y también muestra que hoy tenemos una gran oportunidad de dar un salto cualitativo para cambiar esa política. Hasta acá mi exposición, estoy abierta a preguntas una vez que terminen los compañeros. Creo que mi voluntad fue ser clara y breve y creo que lo logré. Gracias. María Rosa decía de la familia, hablaba de la familia del control, yo me olvidé de decirlo, ella viene digamos, antes de ser legisladora, estuvo en la Defensoría del Pueblo de la ciudad, por lo cual es parte de nuestra familia del control, como decimos siempre. Y respecto de la decisión política de la accesibilidad a distintas cuestiones, a tener acceso a la información, digamos, obviamente que es una decisión política, nosotros venimos planteando al Colegio de Auditores el reclamo de muchos supervisores que no tienen acceso, digamos, a los expedientes electrónicos, digamos. La auditoría no termina de poner en línea los expedientes para que los supervisores puedan controlar como corresponde. Dicho esto, bueno, le doy paso a Marcelo Baumann. Él es legislador desde el año 2015 del bloque Evolución de la UCR y preside la Comisión de Desarrollo Económico, Mercosur y Políticas de Empleo. Nunca habíamos hablado hasta ahora, ojalá podamos seguirlo haciendo y entablar una relación para estar en contacto con la legislatura, que a nosotros desde a poco nos sirve mucho. Bueno, muchas gracias, Juan José, gracias a todos por la invitación. Por supuesto, para mí es muy importante estar aquí conversando con ustedes sobre este tema tan actual, tan importante en el debate político de nuestro sistema político. Yo voy a intentar hacer 3 referencias, así voy a ser bien puntual, así intento respetar los tiempos que me pidieron que respete. En primer lugar, la primera referencia tiene que ver con el debate, si se quiere, más filosófico del estado del arte, digamos, en la materia, en relación a las miradas sociológicas o desde las perspectivas laboralistas, vinculadas al debate siempre presente, desde que se inventó la rueda, a cómo las sociedades reaccionan a las propias transformaciones tecnológicas, ¿no? En relación al trabajo, y cómo los sistemas normativos, desde que inventamos el Estado y desde que inventamos la ley para regularnos, van reaccionando a esas invenciones de la tecnología. Y la primera cuestión que cuando uno dice esto surge tiene que ver con que las invenciones o las transformaciones en el campo tecnológico no son inhumanas, sino son eminentemente humanas. Son una invención de la propia humanidad, es decir, es la propia humanidad desarrollando tecnología que transforma la cotidianidad de muchos campos de nuestra vida, pero fundamentalmente opera transformando las regulaciones habituales en el campo laboral y desafiando a los sistemas políticos a tratar de construir normativa que interprete de la mejor manera posible esas transformaciones en términos de productividad y en términos de protección de los derechos laborales, básicamente. Yo voy a hacer algunas referencias así, si se quiere, de tipo personal, de cuando yo fui involucrándome
algunos debates de este tipo y algunas referencias que tienen que ver con material que a mí me parece interesante visitar o que en todo caso tuvieron algo que ver en mi formación o en mi búsqueda sobre la problemática. Creo que estaba terminando mis estudios de grado cuando me topé con un librito que a mí me pareció muy interesante de Richard Sennett, que es un británico de la London School, por ahí alguno de ustedes lo ha leído, lo conoce, y que básicamente se llamaba La corrosión del carácter, y básicamente lo que hacía en ese libro, más allá de ir construyendo una serie de categorías teóricas vinculadas al universo laboral, era contar la historia de padre e hijo, de Rico y de Enrico. Alguno lo tiene que haber leído de los que están acá presentes. Y esas historias eran la historia de dos vidas alrededor de su trabajo. El padre, habiendo sido durante toda su vida encargado de un edificio, el hijo, consultor de una empresa de consultoría. El padre vivió toda su vida en un lugar físico determinado y hizo una historia ascendente en relación a sus ingresos y en relación a su dinámica laboral. El hijo viajando en aviones y con una dinámica laboral vinculada a la utilización de la laptop y construyéndose a sí mismo en relación a su trabajo una vida absolutamente diferente a la historia lineal acumulativa, decía Sennett, de su padre. Bueno, cuando yo me imagino la implicancia que tienen los propios desafíos tecnológicos que la humanidad se propone hacia sí mismo, pienso en esta historia de vida, en la de Rico y Enrico, que está en ese libro que a mí me pareció muy interesante y que me generó una apertura en relación al modo en el cual tenemos que reflexionar cada una de las transformaciones que los seres humanos nos proponemos a nosotros mismos habitualmente. Obviamente, la historia de estas transformaciones tiene impacto en todas las dimensiones, desde las dimensiones laborales propias hasta la de la construcción de las propias ciudades, es decir, de cómo los impactos de las transformaciones técnicas en el trabajo llegan incluso a provocar transformaciones en la geografía de las ciudades, digamos, ¿no? Esto también está como muy presente en la historia del arte, digamos, siempre como muy presente hay literatura, cinematografía, que un poco cuenta esto, en relación a cómo la historia del trabajo construye y diseña modelos de ciudades. Bueno, después de última podemos hacer algunas referencias sobre el punto, pero a mí sí me pareció interesante una introducción de este tipo para contextualizar un poco el debate. El segundo punto que me parecía obviamente central y nodal en la propuesta que ustedes nos hicieron para que charlemos era el del panorama del teletrabajo. Obviamente, yo quería aportar algunos datos acá, algunos datos que me parecieron interesantes y que encontré en algunos estudios que publicó el CIPEC, que publicó un CIPA, algunos estudios a los cuales también seguramente ustedes habrán tenido acceso, pero que me parece interesante traer a colación antes de ir al punto también en un segundo aspecto. En primer lugar, el potencial del teletrabajo, ¿no? Antes de la pandemia, el potencial que se utilizaba en términos de teletrabajo en nuestro país, en términos de modalidad, era el del 8% de los trabajadores. Y estos estudios indican que el potencial de teletrabajo que tiene la Argentina es cercano al 28%, entre el 27 y el 29%. Es distinto dependiendo de cada mercado de trabajo ese potencial. Obviamente, en el mercado de trabajo más vinculado a aspectos técnicos es más alto que en el del sector no calificado. Pero bueno, más o menos se ubica en torno a ese porcentaje. Ese potencial de teletrabajo también se ve afectado por género. María Rosa hacía referencia al tema de género recién cuando abordaba la cuestión, y es interesante ver que en el caso de los hombres el potencial de teletrabajo alcanza el 32-34%, y en el caso de las mujeres al 24-25%. Esto introduce un debate que hay que tomar y que tiene que ver efectivamente con la razón por la cual esto ocurre de este modo, y la razón, según estos propios estudios, tiene que ver con la diferencia en la estructura laboral que hay entre los hombres y las mujeres. Obviamente, acá linkeamos el conjunto de los estudios vinculados a
a la diferencia de accesibilidad en la estructura laboral entre mujeres y hombres. Un tercer factor que también de algún modo se introduce en el debate del teletrabajo es el de la brecha generacional en torno, no tanto a la cuestión etaria, sino en torno a la noción de ser nativo digital o de ser migrante digital. Quien habla es un migrante digital, a pesar de tener 45, 46 años, no quiero decir mi edad, pero soy un migrante digital, soy una bestia básicamente con los dedos, pero digo, el 97,4%, este es el dato de este estudio de CIPA, del teletrabajo es realizado por personas que tienen entre 26 y 35 años, básicamente un universo de nativos digitales. El grupo etario que abarca a las personas entre 36 y 45 años apenas llega al 1,8% y por supuesto el 0,4% de la población superior a los 46 años es la que se introduce en la dinámica de teletrabajo. La OIT hizo en algunas de sus comunicaciones, en algunos de sus documentos, hace una referencia que a mí me parece interesante traer a colación, que obviamente tuvo impacto en el debate que se dio en el Congreso Nacional. Dice, el uso de las tecnologías de la comunicación modernas, leo textual, ¿no?, contribuye a conciliar mejor la vida profesional y personal, pero al mismo tiempo también confunde los límites entre el teletrabajo y la vida personal, en función del lugar de trabajo y las características de las diferentes ocupaciones. ¿Por qué introduzco el texto Porque me parece que es de lo que estamos hablando, básicamente, de que hay una diferencia sustancial entre el trabajo que se desempeña en un lugar de trabajo, en una fábrica, en una oficina, y en el que se desempeña en una casa, en un hogar, y eso se vio reflejado también en el debate que se llevó a cabo en el Congreso Nacional. Un quinto punto, en este segundo eje, que es el que tiene que ver con lo que dice el informe de CIPEC respecto del aparato productivo, de cómo se encuentra el aparato productivo argentino en términos tecnológicos, y básicamente hace una referencia muy negativa respecto de la capacidad del sistema productivo argentino de dar respuesta a las condiciones que demanda el teletrabajo. Dice apenas un 3% de las empresas implementa prácticas de teletrabajo, esto prepandemia, obviamente, y tiene mucho que ver con el desarrollo tecnológico de los hogares argentinos y de las empresas argentinas. Y un punto final en este segundo tema, que me parece también relevante y que tienen que ver con temas que desafían a la política y que desafían a los parlamentos, básicamente. Uno tiene que ver con la mejora de la conectividad digital. En principio es un gran debate en sí mismo, la mejora de la conectividad digital, tremendo debate, gran debate que implica, ha implicado frondosos debates en nuestro país. Incentivar el uso de los dispositivos digitales en los hogares, de qué modo se elabora esta incentivación, y la readaptación de las habilidades de las personas para poder llevar a cabo la dinámica de teletrabajo. En relación al debate, y este es el tercer punto, de la normativa que se trató en el Congreso Nacional, en el cual nuestro bloque participó activamente, me parece que es interesante acordar con la definición que se da de teletrabajo. Alguno de los exponentes anteriores lo decía, el teletrabajo como modalidad, en primer lugar, entendida como aquella en la cual la persona trabajadora, en el marco de una relación o contrato de trabajo tradicional, lo hace total o parcialmente desde su domicilio o en lugares distintivos del establecimiento o establecimientos de la parte empleadora, a través del uso de la tecnología de la información y comunicación. Y hace referencia también el proyecto de ley a la igualdad ante el trabajo tradicional, la igualdad de trato en cuanto a los derechos y obligaciones en relación a las modalidades del trabajo tradicional. Y esto hace referencia particularmente a considerarlo en términos de la remuneración, capacitación, formación, acceso a mejores oportunidades de trabajo, y obviamente los derechos de representación sindical y los consagrados en la normativa laboral, en las leyes laborales. Nosotros en la participación que tuvo nuestro bloque en ese debate, nos pareció importante que ese conjunto de reconocimientos se hiciera en base a esta enumeración que también había hecho algunos de los
panelistas anteriores, Facundo creo, de los valores que la normativa nacional hace referencia e integra, vinculado al derecho a la desconexión, a la reversibilidad, a la privacidad, a la compensación y a la compatibilidad entre vida laboral y vida familiar, que son derechos que están garantizados en la normativa nacional y que a nosotros nos parecieron importante que allí estuvieran. Y obviamente entendiendo siempre que el acompañamiento que dio nuestro bloque a esa normativa nacional, que tiene tratamiento en diputados, que en este momento se encuentra en el Senado, contempla la noción de que el teletrabajo implica relaciones en donde se elaboran y surgen nuevos entornos laborales, cambios en la administración de los tiempos productivos, absolutamente, ingeniería de procesos y exigencias respecto al desempeño, muchos cambios que en el contexto de pandemia se produjeron en forma brusca, dentro de un contexto en el cual el nivel de conflictividad, por supuesto, es importante y crece, porque básicamente se desarrollan en un contexto en el cual la organización normativa todavía no estaba adecuándose a un acontecimiento que era ya real y que estaba ocurriendo en la vida cotidiana de todos los trabajadores. A mí me parecía importante señalar esto, señalar los aportes que hizo nuestro bloque en el Congreso Nacional, el bloque UCR Revolución, decir también que nuestro bloque en la legislatura porteña tiene presentado un proyecto que tiene más o menos las mismas características que se enumeraban en relación a los presentados, que es de la diputada Inés Gorbea, y para mí, siendo que ya llegamos, ya me pasé algún minuto del límite de tiempo, me están haciendo señas, me parece, decir que obviamente desde el fondo de la historia y desde la invención del trabajo, desde la invención del Estado, desde la construcción de normativas, este tema viene interpelando a los sistemas políticos fuertemente. Hay un debate que obviamente no voy a hacer referencia, sino solo titulándolo, que tuvo lugar en la construcción de la modernidad, digamos, fue entre Diderot y Adam Smith, vinculado al lugar del trabajo. Así que imagínense el tiempo que tiene el debate en torno a cuál es el lugar del trabajo, en donde se hablaba de esto de el hogar como un lugar del trabajo o como un no lugar del trabajo. Obviamente estaba fundándose la modernidad occidental, estaba fundándose el capitalismo occidental, y el lugar del trabajo comenzaba a ser la fábrica, comenzaba a ser un lugar que estaba por afuera de la casa de uno. Bueno, obviamente, quizás estaba en ese momento abandonándose una gran etapa de la historia de la humanidad donde el trabajo y el hogar se confundían, porque en el medioevo efectivamente el trabajo y el hogar se confundían. Bueno, el teletrabajo, de algún modo, me parece, nos retrotrae a ese debate en términos de la colocación del lugar del trabajo, y por lo tanto me parece que el enfoque que se haga desde la normativa que se construya tiene que tener especialmente el foco puesto en ese punto, en que estamos construyendo condiciones técnicas a través de la cual hay un regreso del trabajo al lugar del hogar, y que eso implica una profunda transformación en la cultura de una época. Dejo acá, perdón por la extensión del tiempo, y muchas gracias por la invitación. Muy interesante la mirada de Marcelo, toda la perspectiva de género y todos los datos que nos aportó. A mí particularmente me alegra escuchar la coincidencia, por lo menos en términos generales, entre el radicalismo y el peronismo, digamos, en su mirada respecto del trabajo. Creo que el tema que planteo al final, digamos, también tiene que ver con el tema de mezclar la casa con el trabajo, el ocio, digo, ahí hay todo un tema complejo. Y antes de presentar a Santiago, yo le decía a Fede en la previa, y por ahí los legisladores lo tienen en cuenta seguramente, pero digo, tener cuidado con esta nueva grieta entre el empleo público y el empleo privado, ¿no? Digo, que desde algunos sectores empiezan a generar una nueva grieta, ¿no? Digo, porque el empleo público sí, el privado no, etc. Pero bueno, yendo a Santiago Roberto, es legislador
del 2017, es abogado, preside la Comisión de Legislación del Trabajo, y bueno, tenemos amigos en común, así que espero que pronto nos podamos conocer personalmente y profundizar el vínculo de la legislatura y el gremio y la auditoría. Así que bueno, lo digo con Santiago. ¿Cómo están? Buenas tardes. Primero, gracias por la invitación. Un placer compartir el panel con mis compañeros legisladores, compañeras y compañeras legisladores. La verdad es que ser el último significa que muchos de los temas ya han sido uno de los puntos que teníamos pensado charlar, pero me parece que me gustaría dar una mirada distinta y tiene que ver con mi origen de haber transitado toda mi vida, primero como empleado de una organización gremial y después como abogado de una organización gremial, y hoy como diputado y presidente de la Comisión de la Legislación de Trabajo. Sin duda es una oportunidad que se abre, tiene que ver con la aplicación de las nuevas tecnologías, lo que produce las transformaciones en las fuerzas de trabajo. Pero la verdad que asusta lo que viene, más en el contexto que estamos viviendo, no solo de la pandemia ahora propiamente dicha, que esperemos que finalice pronto y que nos volvamos a adaptar a una nueva normalidad, pero tiene que ver con ese énfasis o lo que se viene mirando a través del teletrabajo en el mundo, principalmente cuando se aplican en países a la actividad pública, que tiene que ver con un rol flexibilizador de las condiciones de trabajo. Por eso me parece, vos arrancaste la presentación hablando de repensar la actividad sindical. Y en este sentido me parece que el rol de las entidades sindicales debe jugar un rol preponderante. Me da la sensación que la media sanción de diputados de la regulación de esta modalidad que incorpora en la ley de contrato de trabajo le da un rol preponderante a la entidad sindical, a los convenios colectivos de trabajo, porque delega mucho, porque tiene que ver con la idiosincrasia de cada actividad. El teletrabajo puede ser pensado como algo específico para algún tipo de tareas, pero no debe ser pensado como la generalidad, digamos, ¿no? Por eso es fundamental el rol de las entidades sindicales, el rol de los convenios colectivos de trabajo y el rol de la autoridad de la aplicación, digamos, ¿no? En este caso está delegada la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires. Si se sanciona una ley, como todos estimamos que se va a sancionar, porque falta la media sanción de senadores, que va a regular principalmente el ámbito privado en la Ciudad de Buenos Aires. En la legislatura porteña tenemos dos proyectos con estado parlamentario. El de Roldán Méndez, que fue presentado hace poco, y había uno anterior de la diputada Gorbea, como bien dijo Marcelo Goldman. Son similares en ese sentido. Claramente la media sanción de Nación es más pro-operaria, si se quiere, tiene una mirada distinta en cuanto a la compensación de gastos, brindar las herramientas suficientes para poder formalizar un trabajo acorde, el tema de la desconexión, muy difícil todos nosotros, desde que uno trabaja con estos de los Zoom, qué sé yo lo veo más allá de la función del legislador, que tiene otro tipo de responsabilidades, lo veo con mi compañera, qué difícil es desengancharse, o recibo permanentemente quejas de los docentes del sindicato UTE, que con esto de las entregas, los bolsones mensuales, quincenales que entrega el Ministerio de Salud, no tienen paz. Les llegan requisitorios los fines de semana de cómo completar planillas. Entonces, debe ser normado en forma contundente, pero tanto el rol de las entidades sindicales y el rol de la autoridad de aplicación debe ser contundente en el cumplimiento de esa normativa vigente. Si no, lamentablemente, se va a hacer muy difícil de que se pueda cumplir con el marco laboral existente en la República Argentina y en gran parte del mundo. Porque si hay algo de que todos los proyectos de leyes presentados hablan de la voluntariedad y de la posibilidad de que si el trabajador quiere volver al sistema presencial, se pueda hacer con la simple manifestación de su voluntad. Entonces,
es muy importante que seamos claros en cuanto a la normativa, en cuanto a la reglamentación y en cuanto a los organismos que tenga que controlar. Y ahora, si se quiere, involucrándome un poquito en las entidades sindicales, asusta, porque yo me imagino, no solo nosotros o las personas que ya tienen un trabajo presencial, que ya conocen cómo es el manejo de la organización sindical, que participan más o menos en la vida institucional del subsindicato y lo conocen. Pienso en las nuevas generaciones, que para ellos trabajo va a ser el teletrabajo, no conocen otra modalidad de trabajo. ¿Qué significa? Que están aislados, no tienen un compromiso solidario con su compañero, quizás en muchos casos no conocen a su par, a su compañero de trabajo. Entonces, qué difícil poder respetar ese marco colectivo, poder sostener las entidades gremiales, poder sostener la solidaridad de los trabajadores. No me imagino una huelga de teletrabajo, de trabajadores del teletrabajo, digamos, ¿no? Qué difícil congeniarnos. Y parte de eso es una discusión que hoy estamos dando en la legislatura porteña con los trabajadores de las aplicaciones, que es una nueva posibilidad, es una nueva forma de contratación que no cumple con ninguna normativa vigente y que el Estado hoy no lo ha regulado. Entonces, me sumo a la importancia de esta discusión. Entiendo que en la Comisión de Trabajo nos vamos a tomar los tiempos suficientes, vamos a abrir el juego para que todos los actores puedan venir a plantear sus dudas, sumar sus aportes, porque la verdad es que sin duda es algo que se viene, que vamos a tener que regular, pero sin duda en esa regulación va a ser fundamental la participación y el espacio que se le dé a las entidades gremiales. Entiendo que mis compañeros han sido amplios en sus exposiciones y que sería bueno que ahora se abra el debate a las preguntas para poder complementar. Desde ya, desde la legislación, desde la Comisión de Trabajo en la legislatura porteña estamos a disposición. Es un debate que hay que dar y que sin duda hay que darlo con el marco de las organizaciones sindicales y con una representación desde el peronismo, preservando siempre al sector más débil, que son los trabajadores. Los principios del derecho de trabajo son claros al respecto y me parece que en toda esta regulación nueva sobre el teletrabajo deben estar claros y marcados en formas contundentes, porque si no va a ser una herramienta para precarizar y para flexibilizar las normas de trabajo. Muchas gracias a todos, María Rosa Muñoz, Marcelo Goma, Facundo Delgaizo, Santiago Roberto, por sus exposiciones y sus preguntas y respuestas. Y quisiera darle la palabra para concluir el debate del día de hoy a Federico Recaño, secretario general de APOC Mesa Nacional. Federico, ¿estás por ahí? Acá estamos. Bueno, primero agradecer a los legisladores. Santiago Roberto fue el primero que le tiramos la propuesta y fue el primero que agarró, y ahora estoy viendo que tenés una fuerte impronta en el mundo del trabajo y bueno, la verdad que nos alegra mucho. A María Rosa Muñoz, porque, bueno, también esta disposición que ella nos acompaña en un proyecto que nosotros hacemos siempre, que es Escuela de Vecinos, que trabajan chicos de colegio y ella siempre va acompañando didácticamente, presencialmente, ahí le hacen corazoncitos y demás. A Facundo Delgaizo, bueno, porque ya todos los que pasan por los organismos de control después terminan defendiendo a los organismos de control, y eso la verdad que a nosotros nos fortalece y nos alegra. A Marcelo Gouman, compañero de militancia partidaria, y ahora me doy cuenta que de cine también, digo, así que bueno, en ese aspecto también una novela de Solano. ¿Qué una interrupción? Hablando de cine, no sé si se acuerdan, no es tan antigua como la película de Gouman, pero está la película de Sandra Bullock, que se llama La Red, claro. donde una persona puede hacerse pasar por ella, porque en la modalidad de teletrabajo, ningún compañero de trabajo de ella conocía su cara. Me parece que también hay que pensar en que la forma del teletrabajo tiene que tener en algún momento algún nivel de presencialidad.
Bueno, y me voy a agarrar un poco de estas palabras de María Rosa, pero un poquitito antes. Yo creo que la cuarentena, el aislamiento, sobre todo en los grandes centros urbanos, evidenció lo que antes nos acompañaba en las calles, pero ahora se nota mucho más. Uno, después de las 6 de la tarde, 7 de la tarde, ve las bicicletas, ¿no? Y ahí uno ve como, digamos, que ya estaban, pero que ahora las vemos mucho más y nos damos cuenta que las vemos porque también son importantes para nuestros aislamientos. Es decir, ahí donde vemos que la tecnología y el trabajo de plataforma reviste una importancia y uno siempre no puede, por lo menos en lo personal, uno no puede dejar de pensar cuán precario es ese trabajo, ¿no? Cuán precario puede ser la persona que está ahí, lo hace la verdad que lo está haciendo por un tema obviamente de necesidad, pero cuánta es su precariedad. Santiago, Roberto decía hace un rato, bueno, yo no sé qué es lo que va a venir, pero lo que viene seguramente es, ustedes vieron el informe de la OIT, 480 millones de puestos de trabajo que se perdieron, y la vuelta de esos trabajadores seguramente va a ser con mucho mayor riesgo de precariedad. Entonces digo, ahí es donde nosotros tenemos que tener una mirada, por supuesto, sindical, y una mirada acompañada a lo sindical de la legislación, digamos, ¿no? de la protección. Nosotros venimos haciendo estos debates, yo quiero comentarles una cosita, porque en la GCBA pasó en la Auditoría General de la Nación, nosotros hicimos una encuesta sobre el tema del teletrabajo, de la tecnología volcada de trabajo, y en la medida que íbamos bajando en la edad, mayor era la adhesión a una posibilidad de teletrabajar. Digamos, ¿no? Se iba representando, es decir, cuanto más joven se era, esto que hablaban de los migrantes y los nacidos, bueno, cuanto mayor era la posibilidad, o menor era la edad, más posibilidades o más voluntades había de ir hacia al trabajo, digamos, teletrabajo. Yo no lo llamaría trabajo desde casa porque puede ser también desde otros lugares, ¿no? Digamos, desde este lugar. Bueno, por suerte también en eso los legisladores han consensuado este proyecto que ya tiene media sanción, que sienta las bases, es decir, sienta un piso, como dijeron en el debate. Nosotros lo que sostenemos es que en qué medida el teletrabajo puede complementar al trabajo presencial. Esto es lo que tenemos que pensar, digo fundamentalmente porque veía que el chat ardía ahí, digo, che, y en los organismos de control, bueno, la idea que tenemos como sindicato es en qué medida el teletrabajo complementa al trabajo presencial. Esto me parece que es por ponerle un marco, digamos. El trabajo presencial es clave para identificarse, no solo entre compañeros, no solo, digamos, desde el punto de vista de los problemas laborales, sino también le sirve la identificación del organismo, le sirve a la identificación de una empresa, por decirlo de alguna manera. Entonces digo, ¿en qué manera este teletrabajo complementa al trabajo presencial? Simplemente decir esto, yo no quería terminar tampoco con una cosa muy abajo, pero saber que nuestros compañeros están dispuestos a trabajar y estamos trabajando ya hay una de las palabras hay varias palabras que aparecieron acá en la cuarentena. Una que ya venía, pero que tomó fuerza, que es protocolo. Ahora hacemos protocolo para todo. Bueno, protocolo para el regreso, protocolo. Bueno, estamos también desde APOC, desde el punto de vista nacional, tratando de elaborar un protocolo base para que sirva para cada uno de los organismos, de ver cómo ir regulando el teletrabajo, es decir, cómo pensar para cada uno de nuestros organismos la posibilidad de teletrabajar. Las dificultades que van a venir son muchas, insisto, más que ver con el mundo del trabajo que con el teletrabajo, es decir, vamos a tener muchas dificultades desde el punto de vista laboral, pero hay una cosa que a nosotros nos alegra siempre desde APOC, ver primero esta convocatoria plural donde tanto desde lo gremial como de las personas que concurren representamos distintas formas de opinar y nos juntamos y tratamos de llegar a puntos en común. En la medida que seamos un lugar de encuentro, en la medida que seamos un lugar de debate, en la medida que podamos expresar nuestras diferentes opiniones en el respeto, yo creo que tenemos una ventaja con respecto a muchas actividades. Así que darle las gracias a todas las compañeras y compañeros por esto, siempre ver el acompañamiento de la GCBA que están haciendo Zoom
a lo loco. Y bueno, una vez más agradecerle a las legisladoras y los legisladores el tema de estar en nuestra casa, en este caso por Zoom, pero bueno, agradecerles mucho. Bueno, muchas gracias.